Según la ciencia, los psicópatas no cambian. En el SECOT, todos los pandilleros, no sé quiénes son los SECOT. Se sustenta científicamente que no deben darles la libertad, tal como abogan muchos. No sé qué es el SECOT, supongo que es una prisión. Mira, un psicópata debidamente valorado, no porque el presidente de El Salvador dijo, porque creo que es de El Salvador, no me hables, no porque el presidente de El Salvador los llamó psicópatas, porque lo decidió un policía, sino porque han sido debidamente valorados, no conviene que sean liberados. Yo ahí en esos casos estoy a favor de la prisión perpetua, por supuesto. Pero es que ese no es el problema es que hay miles de inocentes presos en las cárceles salvadoreñas a los que han ido soltando, pero más o menos el 10% de la población que ha sufrido los horrores de las cárceles brutales que se ha inventado Bukele han sido inocentes. Inocentes de verdad, ya en la cárcel todos son inocentes. Yo he estado dentro de cárceles y todos dicen ser inocentes, salvo los muy pesaditos. Pero realmente inocentes. Entonces, ese riesgo, es que traía tatuajes, no, es que pues, resulta que era bajista de un grupo punk en California y luego se regresó a vivir a El Salvador y ya lo metieron al bote de 5 años, que no te devuelve nadie. Entonces, no creo que nadie esté diciendo que suelten a los psicópatas, porque los psicópatas precisamente carecen de empatía con la gente, entonces sabes que su nivel de reincidencia es elevadísimo. Pero están diagnosticados. Primero que nada están demostrados los delincuentes, porque cuidado, no todos los psicópatas son delincuentes. Si estudias algo, lees algo, ves algún documental sobre psicopatía, te vas a enterar que la psicopatía es un rasgo frecuente, primero que nada que hay grados de psicopatía, y que es un rasgo muy frecuente entre políticos, entre líderes sociales, entre actores, actrices, entre cantantes. Tienen ciertos rasgos psicopáticos, pero no son criminales. No todo asesino en serie es psicópata y no todo psicópata es asesino en serie. Entonces, primero tienes que demostrar que delinquieron gravemente. Y segundo, tienes que demostrar que son psicópatas y que su psicopatía incidió en el hecho criminal. Con los miles de presos que hay en El Salvador, que creo que en este momento tiene la mayor población carcelaria per cápita del mundo, ¿vas a poder hacer eso con cada individuo? Yo lo dudo. El problema es que cada individuo tiene derecho a que se haga así.